Bueno, y atención porque el campo está en alerta porque podrían frenar la baja de retenciones a la soja. Esto ha trascendido desde el gobierno. La mesa de enlace pidió una reunión de manera urgente. De esto vamos a hablar con Cristian Mira, que está aquí con nosotros, especialista en el tema. Bienvenido, Cris. Hola, Elio, ¿cómo estás? Muy bien. Esteban Lafuente y, por supuesto, Gabriel Suet. Bienvenidos a todos. En primer lugar, Cris, contar un poco cómo la historia de las retenciones a la soja, ¿no? Desde el momento en que Macri decide quitar las retenciones al resto de los productos. Sí, bueno, en la campaña de 2015 había prometido que las retenciones a la soja iban a bajar 5 puntos porcentuales al año y llevar a cero el resto de trigo, maíz y girasol, entre otros cultivos. Empezó la baja en 2015, sí. Apenas asumió en diciembre, y después el resto la postergó. En octubre de 2016 dijo que por la situación fiscal, por los problemas sociales y demás, se suspendía ese año. Hay una postergación con mucho malestar en el sector, ¿no? Exacto. Pero hubo una compensación para productores de las provincias del norte, del Plan Belgrano, y después se dijo que a partir de este año iban a bajar 0,5 puntos porcentuales por mes. Lo que lleva a hoy a 27,5%. 27,5%. Lo mismo, sí. La misma cifra que Néstor Kirchner tenía al final de su mandato, hasta que en noviembre de 2007 decidió darle como regalo a Cristina llevarla al 35%. Al 35%. Vos mencionabas recién, Cristian, el momento en el que el presidente Macri en el 2015 cuenta cuál va a ser la situación con las retenciones desde su mandato en adelante. Vamos a escucharlo. Como prometí durante toda la campaña, apostar a su capacidad de crecer, a su capacidad de duplicar la producción agropecuaria de este país, dando una señal clara. Hoy, apenas aterrice de vuelta en la ciudad de Buenos Aires, voy a firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. Justamente lo vamos a hacer porque confiamos en ustedes. Y yo estoy acá porque confío en ustedes. Yo sé que es verdad lo que dicen en los papeles, los planes estratégicos que se han hecho, que podemos duplicar la producción de alimentos en la Argentina. No hay más que plantear las cosas en términos de el campo o la industria, el campo o el país. Es el campo y la industria, el campo y el país. Porque sin el campo, el país no sale adelante. Bueno, y esto que dijo el presidente en 2015 lo reiteró hace poquitos días. Hace 7 días habló nuevamente de las retenciones. Lo cierto es que después de unas semanas convulsionadas, sabemos que el principal objetivo está en reducir el déficit fiscal. Claro, alcanzar el equilibrio, esa es la tarea que le han encomendado a Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda y ahora coordinador del equipo económico. Y es por eso que trascendió que él estaba estudiando esa posibilidad y que le había encargado al ministro de Agroindustria, Luis María Echeverre, que se fijara a ver cómo se podían retocar un poco las retenciones. Sí. Es después de esa indicación que Echeverre dice, de esto no se habló y sería ridículo porque es un impuesto ridículo, el impuesto de las retenciones. Hoy parece, cuando todo hacía pensar que podía haber algún anuncio en ese sentido, parece que las aguas se aquietaron un poco. Desde el Ministerio de Hacienda están diciendo, por ahora sigue todo igual. Porque, ojo... Por ahora, ahí lo dijiste bien. Claro, al mediodía había dicho Dujovne, todas las cartas están sobre la mesa. Exacto. Esto daba lugar a pensar que podía haber una modificación. Que era una de las opciones, porque es cierto que, como bien decías vos, el flamante ministro coordinador se tuvo que sentar con todos los ministros para ver en dónde se podía... Cada uno dónde podía hacer un ajuste, un recorte, ¿no? O hacer una modificación que contribuyera a un equilibrio fiscal. En este caso...
no era un ajuste, sino una recaudación mayor de impuestos. Tal cual. ¿Cuánto significaría esto en dinero? Eso depende de las estimaciones que se manejaban. Antes del comienzo del año, la Bolsa de Comercio de Rosario había hecho un estudio en base a las estimaciones de cosecha que finalmente no fueron tales porque la sequía redujo las cantidades. Se hablaba de que bajar las retenciones en el esquema que actualmente está vigente representaría alrededor de $1.000 millones que no ingresarían al fisco. Si el esquema se suspendiera hoy, el impacto sería menor, justamente porque ya hay meses donde sí esta modificación estuvo en curso. Sería entre 450 y $500 millones, lo que no ingresaría el fisco, o la diferencia que se marca por bajar o no las retenciones en este esquema mes contra mes. Ahora, recién lo hablábamos con Gabriel, esto le puede tocar a cualquier área. Lo cierto es que el rumor y el ojo estuvo puesto en el campo, que en mayoría son los votantes de Cambiemos. Sí, Hubo mucho malestar. Hubo mucho malestar, la mesa de enlace pidió una reunión urgente con el presidente Macri, o sea, no con el ministro de Agroindustria, no con el ministro de Hacienda, sino directamente con quien tiene, se supone, la última palabra, el presidente Macri. Hasta ahora no hubo respuesta, pero no solo de la mesa de enlace, también de los productores autoconvocados, que en el 2008 fueron los que más impulsaron la protesta durante la época de la 125, que también se expresaron en un comunicado, recordando que se estaría incumpliendo la palabra empeñada. Hay un tema sí para recordar con el tema de la recaudación. Sí. El propio Echevere, cuando era presidente de la Rural, y hasta inclusive el propio Macri, reconocieron que lo que se pierde por retenciones, por derechos de exportación, se compensa por mayor actividad o mayor producción. Y también mayor recaudación en ganancias. Claro, exacto. Entonces, esa es la otra discusión que ahora, como decía Gabriel, se va a tener dentro del gobierno. Está claro, Cristian, que esa discusión ya se está dando dentro del gobierno. Tal cual. Exacto. Por eso estas marchas y contramarchas, estas informaciones filtradas, que dan cuenta de un debate interno que hay en este momento en la Casa Rosada. Te diría igual que el que está en la vereda de no hacer modificaciones al esquema actualmente vigente es el presidente. En todo caso, deberían convencer al presidente, que fue el que designó como ministro de Agroindustria a Luis María Echevere. A Luis Miguel, sí. Perdón, mayor señal que esa hacia ese sector creo que no ha habido hasta este momento. Entonces, no, y aparte recién lo recordamos, hace muy poquitos días, 7, 6 días, cuando dio la conferencia de prensa el presidente, cuando hizo referencia a las retenciones y sobre todo también de las mineras. Fue una pregunta cuando le plantean, bueno, el tema de reducción del déficit, y cuando habló de devolverle al central las facultades sobre el control de la inflación, contestó muy enfáticamente, dijo, sí, las retenciones son un impuesto ridículo, no vamos a volver a eso. Claro. ¿No? Es una idea que él mismo defendió, como decía Gabriel, es el presidente quien no accede o no está de acuerdo con este esquema, porque incluso sería, como decía también Cristian, dar un paso atrás hacia su base electoral, su promesa que había él hecho en campaña y finalmente cuando llegó al gobierno. Hace un rato Gabriel mencionaba a Nicolás Dujovne, hoy dio una conferencia de prensa, se le preguntó sobre el tema y esto respondía. Con respecto a la soja no tenemos ningún anuncio para hacer. Digamos, nosotros enfrentamos a partir de los últimos cambios en el contexto internacional una decisión de acelerar la convergencia hacia el equilibrio fiscal. Y en ese contexto todas las opciones están sobre la mesa y es lógico que el sector privado especule con qué vamos a hacer. Pero nosotros no hemos hecho ningún anuncio oficial ni lo vamos a hacer hasta que decidamos cuáles van a ser las medidas que vamos a adoptar en el camino que vamos a llevar, sí, hacia un déficit fiscal más bajo que el que teníamos planeado en los próximos años. Bueno, allí lo escuchábamos a Nicolás Dujovne, no descartó absolutamente nada. Vos hace un rato, Gaby, decías esta información que se filtró. Sí. ¿Esta información se filtra adrede? Mira, hay una especulación que está corriendo por estas horas que tiene que ver con lo siguiente. Si se corría la voz de que podía haber una modificación del esquema de retenciones y que iba a haber más retenciones en los próximos meses, ¿eso no obligaba a los productores a vender más rápido y a los exportadores a liquidar en estos días para tratar de evitar esa pérdida eventual que podían tener en el futuro? Ustedes me dirán si técnicamente esto es viable. Mirá, o es una barbaridad. Eso es desconocer cómo piensa el productor, cómo actúa el productor, cómo es la cadena del mercado
de granos que no es igual a un operador financiero que rápidamente, ante una situación de pánico, de cambio, aprieta un botón y vende o compra. Es más lento porque muchas veces tiene que ver con que si conviene vender para después comprar insumos para la próxima campaña, si tiene que ver con el precio del dólar. Hay otras variables que rara vez se han hecho, digamos, que han incidido, que un rumor haya incidido como para que vendan los productores y puedan, digamos, aparecer más dólares. Claro. Que por otra parte sería un poco absurdo, porque este es el momento de la cosecha, de mayor cosecha, más volumen, o sea, más volumen, el precio baja, con lo cual le estarían enviando el mensaje de vayan en contra de sus propios intereses, sería al revés. Hagan vender, o sea, vendan y pierdan precios, digamos. Un productor no razona de esa forma. Ahora, en el aspecto político, Gaby, dejar trascender esto, lo único que logra es generar muchísimo malestar entre los productores, entre la gente del sector. Hoy lo veíamos en redacción, sobre todo en las redes sociales, gente muy enojada y sobre todo estamos hablando de, en su mayoría, votantes de Cambiemos. La base electoral, ¿no? Sí, de Cambiemos. Bueno, a veces se usan como globo de ensayo. Se tiran para ver cómo cae y qué discusión pública se da alrededor de este tema, para después ver si en la discusión interna, pueden convencer al presidente, que es el que finalmente decide. Ahora, es verdad también que, corriéndonos un poco de cómo reaccionaría esa base electoral, le quitarían muchísimos argumentos a la oposición, que justamente está señalando, bueno, si quieren equilibrio fiscal, ¿por qué recortaron un impuesto que recaudaba tanto? ¿Por qué no reponer, al menos en parte, esa retención y hacer que de esa forma el esfuerzo que se le pide a un sector de la sociedad sea parejo para todos? Claro, esto dice la oposición. Está bien, está claro, pero al mismo tiempo sería ir en contra de sus propios principios, digo, por parte del presidente. Él mismo no solamente lo dijo en campaña, que eso ha sucedido miles de veces, que alguien diga algo en campaña y después no se cumpla. Claro, pero sería un volantazo demasiado brusco, demasiado abrupto. Hace muy poquititos días volvió a ratificar este tema y lo mencionó miles de veces, lo que se logra cuando se quitan las retenciones. Mirá, es mayor producción, mayor ganancia, todo lo que explicaba Cristian recién. Y además explicando que no existe en ningún otro país. Claro, si el presidente decidiera finalmente reponer las retenciones que había sacado, la imagen que daría es la de una persona que está desorientada en el manejo de este momento de la crisis. Claro, totalmente. Yo lo que me estoy sumando el tema de cómo impactan los últimos cambios, justamente la evolución cambiaria en este negocio, porque como bien te planteaba Cristian, el ir a buscar insumos dolarizados, como puede ser fertilizantes, semillas, otro tipo de insumos, se encarecen justamente por la devaluación, pero al mismo tiempo este salto en el tipo de cambio hace que los ingresos en pesos de estos sectores exportadores crezcan, y es donde cambia la ecuación también, que el tipo de cambio perjudica por un lado, pero beneficia también por otro, y esto donde también parte de la oposición plantea de, bueno, el salto del tipo de cambio beneficia a los sectores exportadores, compensarlos desde otro lado. Esa es como la ecuación donde se trabaja hoy. Claro, les diste por un lado, quitales por el otro. No, digamos, el salto del tipo de cambio encarece algunos insumos o algunos productos necesarios, pero a la hora de exportar y mirar desde la Argentina hacia afuera, al vender productos que cotizan en dólares, sí en pesos la ganancia es mayor de la prevista. Ese pedido que hizo Carrió, para que se liquidara lo exportado o para que los productores se para liquidar las hojas. Después tuvo que envió otro tuit tratando de reparar lo que había escrito apuntándole más a los exportadores y no a los productores. Ahora, no puede ser esta información que trascendió, aunque finalmente no se tome la medida, una manera de forzar una negociación para que los productores y los exportadores se muevan más de acuerdo a los intereses del gobierno en este momento tan delicado? Pero es otra vez no entender cómo funciona, porque de hecho los datos dicen que las ventas de este año son iguales a las del año pasado. O sea, es no entender cómo funciona el negocio, es decir, siempre el nivel de liquidaciones, ¿no? Claro, en porcentaje no hay una gran variación. O sea, es no entender cómo funciona el comercio de granos, cómo venden los productores. Podrían llegar a hacerlo, pero es otra vez, justo ahora, en este momento de la cosecha, y además es una cosecha que son 20 millones de toneladas menos que las que se calculaban en un principio.
Sí, ya se hablan de 7.500 millones de dólares menos de ingresos. Exacto, ¿no? exacto. O sea, además, la oportunidad de hacer este planteo es pésima. Porque... Ahora, con esta medida que tomó el presidente Macri, ¿el campo no ha ganado más de lo que ganaba antes? ¿Los productores no están ganando más? Más que, depende cuándo. Más depende, que los años anteriores, que en el 15, que en el 14. Claro, más que el 2015, sí. En un contexto donde se está pidiendo un esfuerzo de toda la ciudadanía para lograr el equilibrio fiscal. ¿Por qué el campo respondería, o qué argumento tendría para responder que no es justo aplicar un impuesto sobre un excedente que pueden llegar a tener? Primero por la naturaleza del impuesto, que es un impuesto que, digamos, va directo sobre los ingresos, o sea, no importa, sea chico, sea grande, sea un productor pequeño, un productor grande, extrae directamente de la ganancia, o sea, técnicamente no es no es que gana más alguien, paga más ganancias. Claro, pero el IVA también lo pagamos todos por igual. Que eso sería, claro pero si consumís más en proporción, pagas más. Y es cierto, pero paga igual el pobre que el rico. Pero es también 21% a alguien que es pobre es un impuesto alto. Sí, claro. También, ¿no? Sí, es pero parte de lo mismo, parte de la concepción, de toda una concepción de tener una presión impositiva que recae sobre el sector privado y sobre un sector que es dinámico, el que genera más del 60% de las exportaciones de bienes de la Argentina, y que se demostró la evidencia en los últimos 12 años, como hizo el anterior gobierno, cuando aumentó los impuestos, cuando le puso trabas para exportar, lo que provocó es una caída atraso en la producción económico. Y una caída también en la producción, ¿no? Digamos, hay muchos sectores, gran parte del país, o una buena parte del país vive del campo. Sí. Entonces, bueno, el gobierno en ese sentido, tendría que definir. Y además, no son impuestos del Estado, es el sector privado, o sea, es una extracción que se le hace al sector privado, totalmente. Y sumado a esto, algo que repitió más de una vez el propio presidente, es algo que se utiliza solamente aquí, que no existe en casi ningún país del mundo, ni siquiera en Bolivia existen retenciones a las exportaciones agropecuarias. Entonces es algo que viene sosteniendo hace muchísimo tiempo. No soy un especialista, la verdad, en la materia, pero me parece que la exportación de un commodity no debe ser una particularidad argentina, que se le ponga un impuesto, porque si no eso determina el nivel del dólar en Argentina. Las retenciones a las exportaciones lo son. Las exportaciones de soja. Pero ¿qué pasa con las exportaciones de petróleo en otros países del mundo? No hay está bien. Yo estoy hablando de las retenciones de es un commodity, Está bien, estoy hablando de los productos agropecuarios. A mí lo que me llama la atención como argumento el plantear el que que se disminuyan las retenciones implica pagar más impuestos a las ganancias, por ejemplo, porque no conozco casos de gente que diga, no, déjame este esquema que voy a pagar más impuestos que con el otro. Claro. O sea, no sé si la cuenta da tanto, porque no conozco a nadie que voluntariamente diga, sí, déjame este esquema porque quiero pagar más impuestos que el otro. Creo que la discusión va más allá del cuánto impuesto no, sino en cuánto afecta la rentabilidad y el horizonte de producción de una actividad que, como bien decía Cristian, no tiene que ver solo con la coyuntura, sino que también mira tal vez por ciclos o más hacia adelante, no solo por la planificación del mes, sino también ya mirando en la cosecha del año que viene. Absolutamente. Bueno, veremos a ver cómo sigue esta historia. Muchísimas gracias a los tres y de aquí me voy al encuentro de Juan Pablo Zanotto. Juanpi, ¿cómo sigue el regreso a casa? Bueno, el regreso a casa muy complicado, lo mostrábamos más temprano, las autopistas en rojo furioso hacia el norte, a modo de pastilla para mostrar cómo está el tránsito, súper colapsado desde el peaje.